Bienvenidos y bienvenidas a Conversensaciones, este espacio así como un poco random que nos hemos inventado para poder hablar de todos esos temas que nos inquietan y nos perturban a los músicos de conservatorio o de no conservatorio. Hoy vamos a hablar como de una cosa muy concreta que es interpretación. Esto que suena así como que, bueno, todos lo hemos vivido, ¿no? Pues suena como coherente. Sí que es cierto que hoy lo vamos a mirar desde perspectivas pues, un poco diferentes, de gente pues, joven que está estudiando, de gente que ya ha acabado de estudiar y de gente pues, que igual tiene un espíritu joven estupendo, pero que no siempre es joven. El caso es que vamos a intentar cuestionarnos qué es un músico clásico y qué es un músico clásico en el siglo XXI. Y para ello tengo a unas personas estupendas que me acompañan hoy, que además aquí son todas mujeres, me estoy dando cuenta, maravilloso, por cierto, y que voy a presentar muy brevemente y que voy a mirar el cuaderno, como hago siempre, porque si no la lío y tiene unos currículums que son más largos que los del Papa y no quiero liarla. Y por ahí tenemos, empezando, a Celia Churiá, que es pianista y es titulada superior en el Catalina Busca. ¿No me he confundido? No, está bien. ¿Todo bien, Celia? Sí, sí. Pues nada, pues muchas gracias. Tenemos a Clara Marimón, que es trompista, es estudiante del Máster de Enseñanzas Artísticas de Interpretación Musical en la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Y además es mi alumna del programa de emprendimiento. ¿Qué tal, Clara? Muy bien. Pues muchas gracias, pues yo que me alegro, hay que estar bien en la vida. Tenemos por aquí a Silvia Márquez, que es clavecinista y organista y directora de La Tempestad y profesora en el Conservatorio Superior de Música de Madrid. ¿Qué tal, Silvia? Muy bien. ¿Y tú? Pues muy bien. Gracias, por fin alguien me pregunta y tú. Nadie me ha preguntado nunca, ¿y tú? Yo tengo sentimientos también. Y tenemos por último a Joana Riera, que es pianista, estudiante del Máster de Interpretación Musical e Investigación Performativa de la UACS y del programa de Educación Mashup, curiosamente. Sí. Bueno, ¿Te ¿qué tal, suena? Joana? Muy bien, con mucha ilusión. Muy bien, muchas gracias. Oye, pues muchas gracias a las cuatro por estar aquí, que por cierto, siempre lo digo, estamos en la sede de la ORCAM, que la ORCAM no es el animal de Salvando a Willy, la ORCAM es la orquesta, lo van a pillar después, se van a reír un poco más tarde de esto, la orquesta y coro de la Comunidad de Madrid, lo digo para la gente que no sabe de Madrid, que nos pensamos que somos el centro del mundo, y esto lo ve gente hasta de Latinoamérica. Dicho esto, vamos a empezar, porque vamos a hablar de, como hemos dicho, el músico o la música profesional del siglo XXI. Y para empezar voy a preguntarle a la del siglo XVIII. No porque tú tengas 3 siglos, sino porque hace música antigua. Juro que me estoy empezando esto. Capito. Silvia, ¿qué es un músico profesional? Toma. Hala, para ti. Buena palabra, buena pregunta para empezar. Lo podemos contestar desde varios... Desde donde quiera. Desde varios puntos de vista, ¿verdad? Bueno, pues desde el más básico, músico profesional, si lo miramos desde el mercado laboral, es una persona que ofrece un servicio artístico, trabaja con música en este caso, y por tal servicio cobra o le pagan. Teóricamente, Hay quórum, ¿no? teóricamente vive de esto, ¿vale? Ese teóricamente es lo que me va a Teóricamente decir luego. vive de esto, sabemos todos aquí sentados que vivir de la música en España es una cosa bastante difícil. Pero bueno, teóricamente eso es un músico profesional. Por otra parte, músico profesional es un concepto que en la sociedad de este país todavía cuesta hacer entender. Todavía creo que os pasa esto de que estudias, pues yo música. Ya no sé si os preguntan, ¿pero qué más? Sí, sí. Sí, todavía, impresionante. Si no te miran con cara de pena. Impresionante. Bueno, y como tercer punto de vista, y para nosotros el más importante, desde nuestro punto de vista después de estudiar, un músico profesional es el que trata el material con el que trabaja, es decir, la música, con rigor, con criterio, después de haber estudiado todas las facetas de ese material, la faceta técnica, la faceta del repertorio, la faceta de la carrera en sí, de las salidas o de qué hacer con... Y, sobre todo, que tiene también una personalidad artística, algo que comunicar, que para mí me parece lo más importante, claro. Saber cómo comunicar eso. Claro, eso es un melón como súper interesante que casualmente nos viene muy bien para seguir hablando otro ratito. Has hablado de personalidad artística y de criterio, ¿no? O sea, como quedarnos con ese concepto. Por otra estáis estudiando, creéis, no sé, Clara, que desarrolláis en la carrera criterio propio y pensamiento crítico. Puede ser que sí o que no, no quiero... Creo que lo estoy desarrollando justo al acabar el máster. Bueno, buen momento. Como que es algo que hay que trabajar y que no nos acaban de enseñar a hacerlo nosotros solos. Es como, haz esto,
porque esto. Y tú dices, vale, hago lo que me ha dicho mi profesor. Y no me planteo por qué, ni investigo, ni escucho otros instrumentistas que tocan la misma obra. No es como pararte un momento y decir, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Y por qué lo toco así y no así? Porque me gusta más esta obra que esta. Creo que esto es muy importante. Vosotras, no sé, Celia, Joana, cuando vais a afrontar el estudio de una obra, ¿hacéis ese ejercicio previo de cómo voy a tocar esto, de voy a estudiar, del rigor, pero también de la visión crítica? ¿Lo hacéis? Yo no, yo no hacía en el superior, lo digo por mojarme yo el primero. No. Pues me pasa un poco como mi compañera. A los últimos años sí, pero desde niños siempre hacemos lo que nos dice el profesor y no nos inculcan ese espíritu crítico. Deberíamos trabajarlo muchísimo más. Y me ha gustado mucho lo que has dicho de la personalidad artística, porque creo que es muy importante. Vivimos en un mundo en el que todos somos iguales y no nos inculcan eso. Y al final es el punto bueno del artista. Claro, de ser hay como una cosa que sí que es cierto, que por un lado es, iba a decir culpa nuestra, no es culpa nuestra, pero sí que el estudiante puede hacer, tiene sus herramientas, ¿no? Y que se van descubriendo casi de manera casual cuando se va acabando la carrera o en el máster. A mí, de toda esta visión que tenemos no de criticar, pero sí de cuestionar eso que, como tú decías, nos viene un poco dado, ¿no? Nos echamos muchas veces como la culpa, la responsabilidad de, joder, ahora en el máster sí que me doy cuenta de que esto hay que cambiar o de que tengo que ser un poco más crítico con lo que me cuenta y que está bien, ¿no? Y que no pasa nada. Pero yo también es cierto que cuando estaba en la carrera tenía la sensación de que mi itinerario estaba bastante marcado en cuanto a las obras que iba a montar, lo que iba a ocurrir. O sea, yo entré en primero imaginándome lo que iba a hacer en tercero y en cuarto, ¿no? Entonces, cuando desde fuera te viene como un currículum tan marcado, pues a veces también es difícil imaginarte que puedes ser crítico, ¿no? Y no sé, estoy mirando a Celia, para empezar, porque todavía la que no le he preguntado, eso para empezar, y para seguir, porque no sé si has tenido tú esa sensación también en el superior, o si sí que has tenido posibilidad de, vamos a ver un poquito y a tocar otras cosas y probar otras cosas. Pues yo creo que en verdad son dos cosas las que están pasando. Aparte de lo que comentas del currículum, que sí estoy totalmente de acuerdo, que el currículum nos condiciona totalmente la carrera, y más siendo una carrera artística, que es que tampoco no está diseñado para una carrera artística. Sí. Depende un poco de la madurez de la persona. Cuando empezamos un superior tenemos 18 años, y es que con 18 años yo creo que seguimos siendo niños y niñas. Entonces, a medida que vamos creciendo y que vamos pasando de cursos, pasando de profesores, cambiando de compañeros, yo creo que nos vamos abriendo a nuevas experiencias. Entonces, poco a poco nos vamos forjando nuestro propio estilo, nuestra propia música. Entonces yo animo a todos los alumnos de conservatorio, no solamente de superior, incluso yo creo que en los últimos años de profesional, yo les animaría a experimentar todo tipo de música, no solamente la música clásica, podemos hacer jazz y luego también todo tipo de agrupaciones, porque al final nos centramos un poco como en las más típicas, pero está bien que experimentemos otras sonoridades. Y además el conservatorio, el ambiente que hay en el conservatorio, el ambiente que se crea, es que es perfecto para experimentar y para forjar tu propio estilo. O sea, me encanta, claro, es que compro todo, 100%, pero sí que es cierto que me perturba un poco que cuando voy a los conservatorios superiores, eso no es la norma general de alumnos que tienen como esa... Bueno, no todos, o sea, no me gusta generalizar porque esto siempre es un peligro, ¿no? Pero no todo el mundo tiene como esa visión de voy a aprovechar mis 4 años para experimentar y hacer performance multidisciplinar, ¿no? No sé, o sea, es una cosa como mía, porque ¿a vosotros también os pasa? Sí. Sí, ¿no? Igual lo aprendemos un poco a posteriori, ¿no? Sí, o sea, está bien, lo único que, por un lado, qué pena aprenderlo a posteriori y qué pena que no entender qué estará pasando en los conservatorios. A mí me ocurría, y estoy hablando de mucho, pero a mí me ocurría en Musikene que estuve 4 años en San Sebastián y no fui a ver ningún museo, ¿no? No sé si es como una cosa mía, y ya Silvia me va a regañar por no haberlo hecho. No te puedo regañar porque a mí me ha pasado eso, claro, en alguna otra ciudad, estar años allí y no ir al museo principal, ¿no? Pero bueno, no, creo que hay una palabra importantísima en todo esto que estamos hablando, que no solo sirve para la música, y es inquietud. Si una persona no tiene inquietud, le da igual estudiar música que cualquier otra disciplina artística e incluso cualquier otra carrera. Entonces, esto que estáis comentando, que es cierto, yo lo veo en muchísimos alumnos que todavía llegan al superior y esperan que les cuenten cosas, que se lo den hecho.
toma, esto es así porque es así, toma, toca esto y ahora lo siguiente y mira en el programa lo que pone y tal. Y tengo que decir que generalmente las personas que antes desarrollan esa personalidad artística o todas esas facetas que estás comentando son las personas que desde pequeños, no hace falta ni tener 18 años, desde pequeños dicen, ¿y esto por qué? Y esto porque es así, y a mí yo no quiero, y si me das esto y lo otro y tal, porque el currículum de un conservatorio, y más tal y como está planteado hoy en día, por una parte es algo irreal, porque lo que pretende la administración es que plasmemos en papel con contenidos temporalizados, pues yo qué sé, la dirección de las frases, o la técnica tal, abrir la apertura de la mano, eso no lo vas a trabajar en un trimestre, lo vas a trabajar durante toda la carrera, ciertas técnicas o ciertas... Por un lado está esa parte, que hay que plasmarla sobre papel, pero por otro lado, la programación también recoge la creatividad, la empleabilidad. O sea, ahora mismo hay muchos términos que supuestamente están ahí para que se aprendan durante los 4 años del superior. Otra cosa es que los profesores, el profesor esté abierto a eso o reciclado o tenga todos esos términos asimilados para poder transmitirlos a la clase. Has dicho, claro, hemos tocado como un montón de puntos, sí que es cierto que aquí hay una pena que siempre ocurre, pero que en cierto punto es verdad, ¿no? Siempre acabamos como diciendo, es que el profe no tira, es que el profesorado no hace, ¿no? Que sí que es cierto que justo lo hablábamos en otra de las conversaciones más de educación musical superior, que hay una carencia, ¿no? Porque los profes llegan, ¿no? Y yo creo que todos vamos descubriendo cuando empezamos a dar clases esas herramientas para formar en esas cosas, ¿no? Pero más allá de eso hay una cosa que me ha interesado mucho, que es empleabilidad, ¿no? Que es como el gran hit, ¿no? Empleabilidad y emprendimiento, son como nuestros dos grandes... Ya se ríe todo el mundo, es que decimos, está de moda, innovación, empleabilidad y emprendimiento son como estas cosas que se dicen mucho en educación, o sea, en educación superior. ¿Creéis que estáis, por ejemplo, Clara, formadas y preparadas para tener un empleo cuando salgáis de la carrera? Absolutamente no. Bueno, muchas gracias por venir. Venga, me voy. No, pero justo cuando ha dicho el alumno que va, que le enseñen cosas, yo he sido esa alumna de vengo aquí, voy a hacer lo que me diga el profesor y cuando salga me voy a presentar a una orquesta, voy a entrar y voy a ser muy feliz y... Ay, no, pues no es así. Además, hasta me aburre si fuese así, porque yo no quiero tocar esto bien, entrar y ya está y todo. No, o sea, me gusta la música aparte de la trompa, que eso a veces... no sé si es por el viento metal, a veces es un poco, solo me gusta Mahler y la metalera ahí a tope, pero no. Claro, pero metalera no como puede pensar nuestros queridos telespectadores. No, metalera. No, metalera bueno, también. Mahler. O sea, en la música clásica escuchar Mahler es heavy. Exacto. Ese es el nivel, ¿sabes? Perdón, sí que... No, y claro, eso es como ese enfoque y el emprendimiento. Este año, por primera vez, me han dicho, tienes que emprender. Yo qué sé, madre mía. Y todo el mundo a la escuela, emprendimiento, madre mía, cuántas cosas, qué duro, qué no sé qué, claro. Ahora tienes que contratar a esa persona y hacer eso y contactar con la otra y pensar qué música y hacer tantas cosas, tantas que después cuando vas a... O sea, cuando ves un proyecto y has vivido que es emprender, dices, lo valoro mucho más, porque parece que todo sea muy fácil hasta que no. Te das cuenta. Hasta que de repente pues, llega el momento de enfrentarse a la realidad, ¿no? Que sí, yo creo que total. estás haciendo... Sí, porque es que hay tantas cosas para pillarle, pero has mencionado el aburrimiento, que para ti incluso sería aburrido haber seguido con esto de que me lo den hecho, ¿no? Claro. Es que esa es otra de las cosas, o sea, el aburrimiento no cabe en la vida de un músico profesional. A lo mejor... tampoco en la de un amateur, pero de un músico profesional no, porque precisamente lo que tú haces es presentar algo siempre nuevo al público, aunque sea música del siglo XVIII. Siempre la presentas de manera distinta y tienes que sorprender al público con cualquier idea que no haya oído antes. Claro, pero Entonces, no cabe el aburrimiento. Que también necesitamos esa base técnica que justo me decía ella antes, que quiero ser muy musical y hacer cosas distintas, pero no tengo la técnica básica y para eso vamos al Conservatorio Superior, ¿no? Para tener esas bases. Bueno, es que antes me decía justo ella eso. Levantando la mano yo que soy moderador. Perdón. Quique, por favor, pregunta. Estás hablando de técnica y de que para eso vamos al conservatorio. Sé que vamos para más cosas, ¿no? Pero justo esa pregunta
me apetece un montón hacérsela a Joana, ¿no? Sí. Porque sé que esto es algo que te inquieta, porque nos conocemos y sabemos que le da vueltas. ¿Para qué vamos al conservatorio? Además de para estudiar técnica, que por cierto sería una conversación muy divertida. ¿Qué es la técnica y qué no es la técnica? ¿No? Pero bueno, eso otro día. Totalmente. Volviendo al tema que hablaba antes, bueno, para mí una de mis mayores incertidumbres al terminar la carrera es que me planteo, muy bien, Joana, has estudiado 14 años, pero ¿realmente sabes estudiar? ¿Sabes tocar el piano? No sé si os pasa también, pero es una gran duda. Intento, en proceso. Y claro, termino mis estudios y me planteo, ¿realmente he sabido autorregularme y me han dado las herramientas para yo ahora, que no tendré profesor en un futuro, autorregularme y enfrentarme al futuro? Pues bueno, en mis últimos años sí, pero ¿por qué en mis últimos años sí y no de pequeña? Esa es un poco mi incertidumbre. Y bueno, y en el conservatorio sí, enseñan mucha técnica, enseñan mucho contenido y a veces echo en falta eso, que nos enseñen más valores extramusicales también. ¿Cómo explicarme? A ver, que nos den más herramientas para luego ser un intérprete y tener nuestra propia personalidad. Por ejemplo, más inteligencia emocional, fisiología, más auditiva, más el gusto simplemente por escuchar música de los 5 años y que nos pongan a Mahler y no nos suene raro en la adolescencia, por ejemplo, como fue en mi caso, por ejemplo, que lo descubrí más tarde y ahora me apasiona, pero lo descubrí más tarde. Y eso sería un poco lo que pienso. Desde la perspectiva de, porque siempre pasa igual, como en todas las conversaciones, un poco como esto que es casi, no de barra de bar, pero de vamos a soltar. Sí. A ver lo que opinamos, ¿no? Siempre como le llueven palos a los conservatorios, ¿no? Y está bien porque en realidad esto está para repensar un poco la educación superior y lo que ocurre después, ¿no? Pero por hacer un poco de abogada del diablo, por así decirlo, ¿tú qué cosas haces? Porque hay muchos profes que ya están haciendo cosas muy guays para resolver todo esto, ¿no? Y no sé, Silvia, ¿tú cómo la afrontas esto desde tu aula, desde el día a día? Encima, perdón, en un conservatorio que es público y que se rige por un currículo un poquito más exigente. Pero yo sigo diciendo que ese currículo es abierto, es un marco en el que el profesor puede hacer muchísimas cosas. Y de hecho, no hay 2 alumnos iguales, no los hay, nunca. En todos los años que llevo yo no he encontrado 2 alumnos iguales. Unos tienen más capacidad técnica, otros menos, unos avanzan más rápido, otros menos, a unos les gusta un determinado repertorio y se nota tanto que en otros dices, bueno, vamos a pasar por aquí para que conozca, para que tenga las herramientas, como bien has dicho, ¿no? Para que sepa que tiene que, si alguna vez le toca, pero tú dices, no le va a tocar, porque ya se va a encargar él de que no le toque hacer esto, ¿no? Pero bueno, aparte de lo que es el currículo en sí y de lo que el profesor puede hacer dentro de, en mi caso, por ejemplo, yo soy muy consciente del tema de la empleabilidad y mis alumnos lo pueden decir, que yo he hecho clases colectivas, está fuera del currículo o dentro, como lo queráis ver, pero clases colectivas donde he contado qué significa grabar un disco. Es decir, qué significa, venga, mañana tienes que proyectar la grabación de Guido y Eneas, paz. ¿Qué significa desde el primer momento? Venga, ¿qué necesitas? ¿Qué músicos? ¿Qué partituras? ¿Qué tal? Luego nos metemos en el terreno económico, después en la producción, la postproducción, la distribución, todo esto, porque es algo que, si no, solo se lo van a encontrar dándose contra la pared y con muchos palos, además. Sí, joder, para empezar me están entrando ganas de ir a clase así, porque jolín, ojalá trabajar por proyectos con esa visión tan global, pero sí que es cierto que has dicho una cosa que me llama mucha la atención, dentro del tema de empleabilidad, que también es cierto que luego ocurre, porque el día a día nos imaginamos, yo voy a ser solista y voy a tocar siempre lo que me apetezca. O sea, yo ya me tengo aquí, claro, ¿sabes? A la Berliner, que van a ensayar aquí para mí, para que toque yo. Y me dice, pero he dicho una cosa es, montaremos el repertorio que te puede gustar o no. ¡Ja! Porque luego el día a día, cuando intentas colocar programas, intentas vender proyectos, pues no siempre tocas lo que te apetece, ¿no? Y me surge esa pregunta, ¿no? Y en concreto, Celia, ¿cómo afrontas una obra pues que igual no te apetece, ¿no? Porque a mí es una cosa que me inquieta un montón en superior, eso de decir, ay, mira, sábado por la mañana y tengo que estudiar esto, por favor. ¿Cómo haces? Pues yo es que soy un poco friki y entonces me gusta saber qué voy a tocar. Entonces, una cosa que me engancha mucho es conocer el contexto de la obra, en qué momento la escribió el compositor o la compositora. Y al final eso, quieras o no, ya te engancha, te conecta con la obra y te conecta con el compositor. Y luego ya, una cosa que yo he oído a muchos músicos que está mal y otros que está bien es escuchar distintas versiones.
Yo intento no escuchar hasta que no la tengo ya bastante bien montada y entonces ya una vez ya tenga la obra montada, ya me pongo a escuchar versiones de otros y comparo, oye, pues mira, esto qué bien lo hace, ¿por qué hará esto? Entonces yo me planteo, vale, ¿por qué él aquí hace justo lo contrario que yo? Entonces ya es como que vas al detalle, te replanteas otra vez la obra. Entonces yo creo que la manera es eso un poco, ¿no? Conectar con el compositor y con la obra. Me encanta porque te estaba escuchando y esto es lo que me han dicho a mí siempre mis profes que haga y yo siempre he pensado, esto no lo haces ni tú. O sea, esto no lo hace nadie. Y resulta que sí lo hace una persona. Sí, lo hacen. Es que soy pianista, no tengo orquesta y entonces no tengo toco el tambor, hija, así que no me hace falta investigar tanto. Por un lado, tenemos esa visión de como el rigor que requiere una obra que estamos estudiando, que nos puede gustar o no nos puede gustar, pero ahora me voy a la otra parte, a lo que sí que nos gusta y que no siempre encaja en el conservatorio, porque todo el rato estamos hablando de hay que tocar cosas que más allá de lo que nos enseñan, ¿no? Y como, joder, qué pena que tengamos que salir, ¿no? ¿Alguna de vosotras toca cosas más allá de los estilos, las obras y las épocas que nos enseñan en el conservatorio? Jazz, pop, reggaetón, heavy. En el tiempo libre, pero ahora no hay tiempo libre, terminando un máster. Pero sí, opino igual, que nos hace mucha falta más flexibilidad. Pero creo que es problema un poco de el conservatorio en sí, porque hasta qué punto nos dan libertad. Que igual también es problema nuestro, que no lo proponemos y no somos lo suficientemente emprendedores, no echo las culpas a nadie. Pero sí, es un problema a comentar. Yo tenía improvisación y me encantaba, pero es que los trompas éramos horribles. No lo digas, pero es que toca la trompa. Es que claro, era como muy guay, pero claro, estás allí y te bloqueas y ya no sabes ni qué es una tónica, ni no sabes nada. Dices, ¿qué es eso? Pero es muy necesario a la vez, creo. Yo tuve un problema al principio con la improvisación porque yo me he acostumbrado a tocar con papel. O sea, aunque toques de memoria, tienes la partitura en la cabeza. Entonces, cuando llegas a la hora de improvisar, y yo creo que me falta en ese sentido mucha formación. O sea, no soy capaz de improvisar, de enfrentarme a un cifrado americano. No soy capaz de elegir yo el ritmo, elegir yo el tumbao que voy a hacer. Entonces, ahí, en ese sentido, yo creo que tampoco me lo han sabido transmitir. Claro. ¿Silvia? Es que igual me hace gracia cuando has hecho la pregunta, no sabía exactamente a quién te referías, Sí, pero es que yo... a veces hago así. No, cuando has dicho de alguna de vosotras ha hecho otras músicas que no fueran las que... Pues sí, yo. O sea, que soy quizás la menos indicada, porque se supone que estoy en un terreno especializado, ¿no? En la música verdad, antigua. que hay una trompa en la sala. Sí, pero es una formación clásica lo que ella está hablando de Mahler y demás. O sea, No, quiero decir que es que obviamente no tengo ni idea de jazz ni de tal, pero me ha tocado hacer incursiones en el jazz, me ha tocado hacer incursiones en el flamenco, me ha tocado hacer música con teatro y con experimentación de sonidos o técnicas extendidas en el clave, que eso es otra cosa porque también hago música contemporánea, pero que no podemos echarle la culpa a nadie, ni al conservatorio, ni a nada, de que no vayamos más allá, Claro. que eso está dentro de uno. Totalmente. Yo también me muero de la vergüenza cuando me Eso pongo a ¿y qué improvisar. tal? O sea, Claro, yo porque he sufrido no tengo- mucho cuando toca improvisar la primera vez. No, yo no sé improvisar, lo digo abiertamente, pero bueno, quiero decir, hay una parte que es el bajo continuo. Que igual sí que sabes. Pero claro, eso es como todo, el jazz tiene unos esquemas, unas bases sobre las que se improvisa, el bajo continuo tiene unos esquemas y un cifrado armónico sobre el que se improvisa. O sea, es práctica también. Si ahora yo decidiera, si cualquiera de nosotros decidiéramos, venga, vamos a dedicarnos a improvisar, yo dentro de 5 años sé improvisar, y yo dentro de 5 años sé improvisar, ya te lo digo yo que sí. O sea, es decir, voy a por esto y lo hago, claro que lo hago. Ahí. O sea, Claro, después de 14 años estudiando música, hombre, por Pero favor. tienes tantas asignaturas y No, sinceramente es que no lo llames tantas horas. asignaturas, ya no lo llames asignaturas. Las asignaturas son para encasillar las herramientas o el conocimiento que te tienen que llevar a algo. Tú busca el algo. Y puestos ya, busca también al profesor que te saque Claro. las cosas. O sea, no que te Totalmente. diga esto es así, sino que te haga y que te abra caminos y que te cree el interés por otras Claro. cosas. Busca. Pues lo que comentas yo creo que está muy relacionado con lo que ha dicho antes Clara, de que estamos acostumbrados a que nos lo den todo hecho.
Y yo, aun estando en el máster, lo he visto. O sea, yo siento que a veces me falta, o sea, les pido a los profesores cosas que digo, pero Celia, si lo puedes hacer tú mismo. Entonces, también tenemos que salir un poco de esa burbuja y bueno, esta zona de confort, ¿no?, que ahora está tan de moda. Entonces, es pues eso, mucha responsabilidad nuestra. Sí, también hay una cosa, creo que se tiene que remarcar, que es tú vas a buscar al profesor que quieres. No es como, bueno, a las universidades también vas a la que más te gusta y tal, pero no sabes, ese profesor da esa asignatura, por eso quiero ir a esa universidad, sino que, no, en este conservatorio superior, que a veces está fuera de España, es el profesor que quiero porque me hace mejorar, bueno, cada uno tiene sus inquietudes. Entonces creo que eso es muy importante, lo que decías del profesor, pues yo me he ido moviendo y a medida que he encontrado los profesores que a mí me han gustado, y creo que eso es win, ¿sabes? En plan, es lo mejor que se puede hacer, pero a veces pues no puedes salir de tu ciudad porque no hay dinero o esas cosas, entonces te encuentras el profesor o profesora que te encuentras quizás no encaja contigo, y eso es quizás cuando dices, bueno, pues no me están dando todo lo que yo pensaba, o te quedas así como... ñe. Hay que sumar, que lo estás diciendo, la parte emocional o la parte personal. Claro. Una especialidad instrumental siempre va a crear un lazo estrecho entre profesor y alumno, porque son enseñanzas individualizadas y además artísticas. Es que es mucho decir. Vale, bueno, después de esta reflexión que hemos hecho sobre lo que ocurre en los conservatorios y sobre si es culpa, que no es culpa suya, o culpa, que no es culpa nuestra, ¿no? Que no es culpa de nadie, porque queremos a todo el mundo. ¿Queréis a vuestros profesores? ¿No queréis que después de este encuentro, claro, esto es love total, os queremos un montón, subirles un punto solo por estar aquí? Ahora imaginémonos que todo esto va bien en el mundo, ¿no? En que los conservatorios nos forman en todo, en la creatividad, en la empleabilidad, en la técnica, en la autorregulación, todo. Y ya son músicos profesionales, ¿no? Y nos damos lo que es el típico baño de realidad de lo que es el mercado. Me encanta estar en todos como diciendo, a ver qué va a decir. He dicho baño de realidad y he dicho... Sí. Ahí está. ¿Qué es ese baño de realidad? ¿En qué se materializa? Porque yo se lo intento decir a los muchachicos que están empezando el superior y es como, no me fío. Y tú ya has vivido un poco de mercado laboral. ¿Qué susto te llevaste cuando llegaste a ser intérprete profesional? Muy bueno esto. Gracias. Cuando llegaste a ser... Me dedico a esto. Cuando llegaste a ser intérprete profesional, yo no sé cuándo llegué a eso. Si es que es lo que comentábamos también antes, no eres profesional o no eres más profesional el día que sales por la puerta del conservatorio con el título que una semana antes o una semana después. Eres profesional porque tienes ese rigor del que hablábamos al principio y has ido construyendo tu idea artística también durante los años de los estudios superiores y después durante toda la vida. Entonces, el momento en el que te conviertes en profesional no lo sé. La lucha para conseguir esos trabajos en el mercado laboral, eso puede empezar antes de salir por la puerta del conservatorio con el título, porque tú te puedes ir buscando los círculos donde actuar, sea con mayor o menor caché, con becas, con colaboraciones, con participaciones en orquestas, en academias de orquesta, en fin, hay muchas maneras y eso te va llevando, porque es cierto que en este mundo gran parte del circuito se crea con los contactos que vas estableciendo, ¿no? Conforme vas participando. La palabra es participar, participar, participar. Y, además, emprender, es decir, crear tu propio proyecto artístico y presentarlo, comunicarlo. Proyecto, comunicarlo. Y después convencer, ahí está el arte de la oratoria, o el interés del proyecto, convencer a los programadores. Eso va a durar toda la vida. Porque... Se ha escuchado de fondo un uf. Sí, eso va a durar toda la vida porque es difícil sacar a muchos programadores de la música habitual. Yo creo que a menudo los programadores piensan que el público quiere escuchar algo o quiere escuchar lo de siempre. Pasa un poco como lo que estábamos diciendo en los conservatorios con los alumnos, es que esa inquietud también tiene que estar en el programador y en el público. Si tú le das algo nuevo al público, oye, el público conoce, el público descubre y le gustará o no le gustará, pero a lo mejor tiene
opción a decidir, tiene derecho a decidir, ¿no?, lo que le gusta. Y el intérprete profesional tiene que ir pues también encontrando algunas de las de siempre para poder ganarse la vida, pero creando, innovando, presentando. Pero es difícil porque yo lo que pienso ahora mismo es salir y tener pues un trabajo que me dé de comer, me pueda independizar económicamente de mis padres. Las cositas, lo básicas. Nada, sí. Entonces, y a partir de allí me encantaría pues crear proyectos y tal, pero creo que nos da un poco de miedo salir y decir, es que no tengo un trabajo estable, o sea, mis padres sí, pero tienen un límite, hay familias que hasta se han tenido que pagar, o sea, alumnos que se han tenido que pagar ellos mismos la carrera, o sea, entonces claro, es como inquietud sí, pero a la vez nos da miedo, porque vemos que el mercado laboral está bastante mal en ese sentido. ¿Es un miedo compartido? Sí, claramente. Sí, el innovar siempre es un riesgo, ¿no? Y a la vez es lo que aporta riqueza, claro que sí. Pero claro, primero siempre yo creo que buscamos una estabilidad y es difícil. Pero ¿os veis emprendiendo alguna de las tres? De las tres porque tú ya has emprendido, evidentemente. Y yo comparto, perdón, lo que has dicho de que debería empezar en el conservatorio, eso es real, pero es que hasta ahora yo no he sido consciente, ya ahora estoy terminando, me quedan 2 meses. Ojalá haberme dado cuenta de eso en primero de carrera. Igual alguien también debería habernoslo dicho. No vuelvo a dar culpas, pero... ¡Un profe! También, bueno, yo creo que cuando nosotros ahora los jóvenes que no hemos emprendido nunca pensamos en emprender, pensamos ya que vamos a formar, pues que tenemos que formar, no sé, un orquestón. Y al final, emprender puede ser hacer un pequeño concierto en un pueblo, eso también es emprender. Entonces yo creo que debemos quitarnos ese miedo, o sea, no ir a por lo más grande de primeras, sino ir dosificando a pequeñas dosis, pues un conciertito aquí, ahora hacemos ya, contrato 3 músicos, entonces también debemos un poco lanzarnos, pero eso poco a poco. Sí, yo comprendo, bueno, comprendo, ¿no? Es que lo he sufrido también. ¿No? Comprendo, por ejemplo, lo que dices, no, yo acabo mis estudios de trompa, que ni siquiera es piano, que en principio puede tener un abanico bastante más amplio, ¿no? Vale, trompa, pues como dice... Celia. Mira. Silvia. Pues como dice Celia, un conciertito aquí en el pueblo, un conciertito no, yo cojo mi trompa y me busco a un amigo actor o poeta o lo que sea y voy a coger los poemas de Miguel Hernández y los voy a musicalizar o voy a hacer tal y presento este espectáculo para tal ocasión en tal localidad que yo sé que se hace esto, ¿no? Eso. O en la parte pedagógica, no, pues ya, trompa, no vamos a pensar en que vas a entrar ya directamente a unas oposiciones o a dar clase en tal conservatorio o una orquesta, no. Voy a coger un grupo de niños y voy a montar una escuela, o voy a montar una escuela de actividades musicales para niños, ¿no? Pequeñita, sin grandes... Y con la trompa y con 2 amigos más, ¿qué más da el instrumento que sea? Si música se puede enseñar de 1000 maneras. Entonces, la cuestión es no cerrarnos a que yo solo toco la trompa, ¿qué voy a hacer con la trompa? ¿No? O cualquier otro instrumento al que nos... Pero, ¿y no crees que se necesita como una formación para poder emprender de esta manera? Yo me dicen emprender y me sale pues el típico anuncio de YouTube de ¿quieres ser emprendedor y ganar 40 millones de euros al mes? Entonces, claro, y dices... ¿Cómo Dios anuncia? Es horrible, pero... Sabemos de qué anuncia hablamos, como que no puedo. Es eso, es como... De repente veo eso, que necesitamos como formación también para hacerlo. Lanzarnos, obviamente, pero un poco de formación desde ya primero de superior creo que no iría nada mal. Empresarial estás hablando. Sí, algo así como, oye, esto es así, es realidad. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Joder, le estamos dando una caña primero de superior. Si nos hacen caso. Pero bueno, también tengo que decir que por algo últimamente estamos viendo cómo en las carreras de grado de música se introducen asignaturas de gestión cultural. Sí, totalmente. De hecho, ahora estamos avanzando. ¿no? Hay máster de gestión cultural. Bueno, aparte de los másters ya de los profesionales como tal, o sea, de gente que se va a dedicar a la gestión cultural. Que ese es otro mundo, ¿no? Que justo el máster, tú, por ejemplo, estás, si mal no me equivoco, cursando un máster. Sí, ¿no? estoy haciendo el que antes se llamaba el CAP,
que ahora lo han hecho en máster y entonces dura más, pero... ¿Por qué te llevó a después? Pues- ¿no? Porque sí que fue, perdón, ese momento de realidad y dijiste, me apetece hacer un máster, yo voy a hacer de educación. Pues es que no tenía muy claro qué hacer. Yo ya estaba dando clases, o sea, llevaba tiempo dando clases y me gusta dar clases sobre todo porque siento que aprendo mucho. Y entonces llegó todo lo de la pandemia y dije, ¿qué hago? O sea, con esto está tan mal todo que no sé qué hacer. Entonces digo, bueno, voy a tomarme un año, entre comillas, sabático y voy a sacar el máster que siempre recomiendan tenerlo. Pero el problema es que es un máster, aunque es el que piden o aconsejan en las oposiciones, es un máster que no tiene nada que ver con un conservatorio. O sea, sí te pueden enseñar un poco la mentalidad adolescente, pero para nada te enseñan a dar clases en un conservatorio y tu instrumento. Y luego yo tampoco, antes de hacer este máster, estuve buscando máster que me enseñaran a enseñar mi instrumento y es que no encontré. Quizá falta oferta de formación y especialización después, ¿no? De intérprete, de lenguaje musical sí hay, porque tienes pedagogía en el superior, pero de intérprete, y no es lo mismo enseñar lenguaje musical que enseñar piano o que enseñar trompa. Entonces, hay un poco de carencia. Especialización, sí. Continuamente hemos estado hablando en toda la conversación de como la visión muy de solista y de cámara, ¿no? Quizás influenciado porque tenemos pianista, clavecinista, pero hay otra opción de ser intérprete que es como una de las mayoritarias, ¿no? Y que más tiempo además conlleva el conservatorio, que es tocar en una orquesta, ¿no? Que tú vas a tocar o quieres tocar en una orquesta. Eso montar una startup y ser millonaria. Estamos entre emprendimiento y orquesta. ¿Cómo afrontas tú los años? Joder, esto va a sonar un poco deprimente, yo confío mucho en ti, sabes que te quiero con todo mi corazón. ¿Cómo afrontas los años de pruebas y pruebas y pruebas? Sí, sé que va a ser así. Sí. Por suerte tengo profesores que me lo dicen y pues hay unas estadísticas, creo que era MUBAC, donde decía que normalmente no se consigue una plaza hasta los 30 años o así, ya es como más mayor. Pero yo creo que entramos en el conservatorio, la mayoría que queremos ir a orquesta, voy a hacer eso, me presentan un par de orquestas y bueno, pues me van a coger tal. Y no, la realidad es... Porque no es que tengas el nivel o no, sino si encajas en la orquesta, si tienes un buen día, que el nivel musical yo creo que ha aumentado un montón. O sea, creo que técnicamente y musicalmente creo que hay mucho nivel, sobre todo, bueno, claro, lo que yo he vivido es en España, que, o sea, veo a mis compañeros y digo, madre mía, si esto está aquí no quiero saber lo que hay fuera de aquí. O sea, es algo nivel muy alto y creo que en ese sentido hay que tener con mucha salud mental y saber que te van a decir que no y que no por eso es que seas mal músico, sino que hay que continuar a estar ahí a tope. Me encanta esa sonrisa de hay que continuar. Sí, a respirar, llorar un poco y decir, bueno, pues a la siguiente. Otra vez. Sí que decir, hay una cosa que eso sí que lo he escuchado más veces y gente que ya es profesional, ¿no? O sea, que con profesional me refiero que está en orquestas, que el nivel ha subido mucho, ¿no? Y que las pruebas, ya hay gente que está en tribunales y dice, pues que toca todo el mundo bien, ¿no? Puede que se nos hayan quedado un poco obsoletas las pruebas de acceso a orquestas, no porque no tengan que ocurrir, sino porque igual tienen que empezar a medir otras cosas. Claro, por eso ahí está la diferencia. Vino el otro día un profesor que estudió en el Reina Sofía anteriormente y dijo, hay que ir a tocar bien, pero hay que hacer música, porque no, ¿para qué queremos un tocanotas? No nos aporta nada y sobre todo, bueno, menos en sección de trompa, cuando hay esa unión musical y ese ganas de no solo tocar bien, sino aportar algo más, eso es lo que hace que si hay dos personas que quieren una misma plaza, pues si tú aportas un poco más vas a ganar. ¿Y eso se mide en las pruebas? O sea... Claro, es que por eso digo que es algo muy subjetivo de la orquesta. O sea, tú puedes tocar muy bien, pero y en una orquesta pasarás hasta la final y en la otra ni la primera ronda. Es que eso, y no hay que fustigarse de decir, Dios, que soy horrible, dejo el instrumento, ¿no? Es cuestión también... Claro, a mí me fascina porque como trabajo en ámbitos que no siempre son artísticos, ¿no? Gente que conozco que se dedica a procesos de selección de recursos humanos, cada vez están innovando más ahí, hacen procesos como más activos, en los que tienes que resolver problemas, en los que durante una semana trabajas con el equipo, o sea, cosas súper creativas, a veces como un poco demasiado flipadas, para que no van allá. Pero sí que es cierto que se está buscando eso, ¿no? Vamos a ver la persona qué tal se desempeña,
¿no? Para eso está el trial, que es, Claro. que es a ver qué tal, no solo musicalmente, personalmente, es que vas a tener que trabajar con esa persona muchos años. Pues cógete a un compañero que al menos sea amable y te diga hola cuando entre por la sala de ensayo. Justamente. Pues, o sea, hemos dado un poco, qué bonito nos ha quedado esto, porque hemos dado vuelta como al principio, ¿no? Incluso desde la perspectiva de las pruebas de orquesta, pues empezamos a ver que todo esto que hablábamos, de que el currículo incluye creatividad, incluye equipo, son cosas que ya se están empezando a medir y que se están empezando a demandar y que por tanto se tienen que tangibilizar, ¿no? En los conservatorios. Con esto vamos a ir cerrando, ya hemos tocado como todos los palos, un poco interpretación, solista, cámara, mundo real, programadores, lo que sea. Pero me queda una pregunta, que es a mí la que más me gusta además, y que no, sabéis que no está ni preparadísima y vamos, no nos conocíamos antes de esto, así que, ¿qué queréis ser de mayor? Bueno, pues empiezo yo. Yo, bueno, ya estoy tirando por la rama de pedagogía. Sí que, sí que me gusta, que es lo típico, ¿no? Al final yo creo que la mayoría acabamos dando clases. Pero yo siempre digo que antes de ser profesores de música somos músicos. Entonces, una cosa que me da mucho miedo es cómo está diseñado el currículum, que, por ejemplo, para ser profesor de conservatorio es que tienes que estar todas las tardes en el conservatorio dando clases. Entonces, si tú tienes una gira, es lo que veo en mis profesores, en los mejores profesores, tienen giras todas las semanas o todos los meses tienen giras y no pueden compaginar esa vida de conservatorio de día a día, estar allí, con su vida artística, y sin embargo en otros países sí que se puede. Entonces, yo quiero ser profesora, pero también quiero ser músico. Entonces, bueno, estoy ahí un poco... Sí, hay dos cosas. Lo primero, necesitamos más gente que salga y que quiera ser profesor, de verdad, y que encima se forme, o sea, que como explicitarlo y agradecido, porque no sé si lo sabéis, pero más del 90% de alumnos que acaban la carrera en el superior, todos los estudios de caso dicen que se dedican a la docencia, ¿no? O sea que, ole, por formarte y por entrar bien. Y también decir que en la universidad ocurre un poco parecido a lo que pasa en los conservatorios superiores, con investigación y con docencia, ¿no? Como que esa lucha de no me da tiempo a investigar no se fomenta, o sea que sí que es un reto que... Aún así ellos tienen más horas en investigación, ¿eh? De hecho tienen. Bueno, claro. De hecho tienen, sí. Claro, claro. Que se las exigen. Sí. A nosotros no nos exigen dar conciertos. A nosotros, claro, como no somos... Claro, no tenemos esa regulación, pues en teoría ni siquiera podemos, hay incompatibilidad, ¿no? Entonces, bueno, como otro temazo para otra conversación. Madre mía, es que ayer lo estuve pensando. Realmente cualquier cosa relacionada con la música creo que me gustaría para ser de mayor. Orquesta, obviamente, es como lo que he soñado desde que de 12 años le dije, mamá, papá, voy a tocar la trompa. Y mis padres, vale, que no son músicos, ok. Pero, y la orquesta me encanta, pero sé que puede ser que no lo consiga y es algo que hay que aceptar y no pasa nada. O sea, la docencia me parece algo muy complicado y algo que hay que formarse. O sea, si en un futuro fuese profesora me gustaría formarme para serlo, no decir, bueno, pues ya está, y voy aprendiendo que, bueno, como tú decías, que ejerciendo la docencia es la manera en la que aprendes más, pero todo lo que sea relacionado con la música creo que sería para mí un... Check. Sí. Muy bien. Que voy a hacer honor a esta palabra que he sacado antes de la cesta, la palabra inquietud, ¿vale? Yo ya tengo un trabajo, ya soy profesora en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y además, por suerte, también puedo hacer conciertos con los problemas que has mencionado, Celia. Realmente son graves los problemas para compaginar. Pero creo que incluso cuando uno se dedica a la enseñanza, no puede pensar en que es profesor y se ha acabado. Y así para toda la vida. Primero, porque además de ser complicado, como decías, Clara, es un trabajo muy exigente, muy exigente. Y tienes que estar, si lo quieres hacer bien, tienes que estar siempre bueno, reciclándote y seguir aprendiendo. Y cansa, realmente cansa, porque, bueno, supongo que como en todos los trabajos, pero yo creo que tendríamos que descansar y cambiar de trabajo cíclicamente. Yo lo he hecho, o sea, yo lo he hecho y cada X años me he movido de un sitio a otro. Y de mayor, pues quiero que siga pasando. O sea, no digo que voy a acabar mis días en el mismo sitio. Ah, vale. En el sitio donde estoy ahora. No lo digo, aunque sea un trabajo teóricamente fijo. Así que
Algo que tenga que ver con la música, con la cultura, con la gestión cultural, con la naturaleza también, en fin, nunca se sabe, sí. Con la arquitectura, no sé, sí, hay otras cosas. ¿Y Ana? Yo comparto la respuesta. La verdad es que creo que sería feliz con cualquier aspecto relacionado con la música. Pero tengo que decir que últimamente lo que me llama más es la pedagogía y es por experiencia personal, porque me encantaría picar la curiosidad y la inquietud de los más pequeños e inculcar la pasión de la música desde el momento cero, porque yo lo descubrí tarde y tengo un sentimiento de culpabilidad que siempre estará ahí, que no pasa nada, nunca es tarde, pero sí, me encantaría inculcar eso en los más pequeños. Qué guay, todos profes. Jo, pues muchísimas gracias por un lado por la sinceridad, porque tanto desde la perspectiva de una persona que ya está pues, haciendo sus giras y que tiene su carrera profesional elaborada, como en vuestro caso que sois 3 alumnas, os agradece pues, que os hayáis mojado, ¿vale? que hayamos opinado de los conservatorios, de la realidad, y yo creo que puede venir muy bien a gente que esté viendo esto. Así que Celia, Clara, Silvia, Joana, muchísimas gracias, que siempre se me olvida decir esto. Muchísimas gracias a Lunir, muchísimas gracias a Melómano, esto siempre he soñado con decirlo, muchísimas gracias a todo el equipo técnico que hace esto posible. Esto es otro sueño cumplido. Y muchas gracias a la gente que lo está viendo. Tenemos más conversaciones y tenemos muchos más espacios para poder seguir debatiendo en esta nueva oportunidad que ha nacido como Conversión Sanciones. Así que muchísimas gracias a vosotras, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente.